Ahora agradezco a la senadora Ana Lilia Herrera, vicepresidenta de la mesa directiva, que me tome la llamada para profundizar en algunos aspectos. Senadora, buenas tardes. Mario, muy buenas tardes y a todo el auditorio. Senadora, me gustaría comenzar para que nos ayude a entender cómo va a ser este mecanismo que hemos publicado aquí, que hemos difundido, para tratar a Petróleos Mexicanos como un agente económico dominante, esto con la finalidad de acabar con este monopolio de Petróleos Mexicanos. ¿Cómo va a ser este mecanismo? ¿Qué criterios se van a adoptar y cómo se va a aplicar? Sin duda, Mario. Fíjate que el gran reto, yo diría el común denominador de estas reformas estructurales que hemos venido impulsando en el Congreso, también con el liderazgo del presidente Peña, con la participación de todas las fuerzas políticas, tienen quizás como común denominador impulsar la competitividad. Te voy a dar un dato y yo quisiera que nos hiciéramos esa pregunta quienes participamos, el auditorio, nosotros como mexicanos, nos hagamos una pregunta. Si México tiene hoy las condiciones necesarias de crecimiento para satisfacer las necesidades de todos los mexicanos, o por qué hoy estamos en el primer lugar, nada honroso primer lugar, como el país más desigual de los miembros de la OCDE, ¿no? Donde la brecha entre el 10% de los más ricos y el 10% de los más pobres ronda el 30%, cuando en el promedio los países que pertenecen a la OCDE andan en el 9% en esta brecha de desigualdad. Bueno, creo que la respuesta es fácil de contestar. No estamos en las condiciones que necesitamos. En el último sexenio, nada más para referenciar, se tuvo una cobertura histórica en materia de programas sociales y el resultado que nos dio Coneval al final de la administración pasada es que hay más millones de personas en México en condiciones de pobreza. Es decir, el asistencialismo por sí mismo no nos está resolviendo los problemas. No digo que no sea necesario, es importante, pero tiene que combinarse con un elemento fundamental, que es la competitividad, que es la productividad, y parte del reto que nos estamos dando en estas reformas estructurales es aprendamos nuestra lección de que los monopolios le están haciendo daño a México. Los monopolios privados y también los monopolios del Estado, como es el caso de Petróleos Mexicanos. Y en ese sentido, por eso iba mi pregunta, senadora, ¿cómo van a aplicar estos mecanismos o cómo va a funcionar tratar a Pemex como un agente económico dominante precisamente para que deje de ser este monopolio? El reto es abrirnos a la inversión. Pemex por sí mismo lo que ya no puede, ya no tiene la capacidad, bueno, no sé si me escuchan. Sí, adelante. Ya no tiene la capacidad financiera para ser competitivo en el ámbito internacional. No somos una isla, no somos ni siquiera autosuficientes. Importamos ya desde hace varios años gasolina, por ejemplo. Y los precios tampoco son competitivos con el mercado internacional. ¿De qué se trata? De abrir la inversión en materia energética, no solamente en petróleo, eso es muy importante, sin que el Estado mexicano deje de ser dueño de los recursos energéticos del país. Simplemente abrir las opciones para que pueda realmente haber competencia y no sea un monopolio estatal el que esté trabajando solamente en el tema, y yo diría asumiendo incluso los riesgos. Hoy, por ejemplo, para explorar, para buscar petróleo, Pemex paga a una empresa que hace la perforación sin importar, y esta empresa gana sin importar si hay o no hay petróleo. Con la reforma energética lo que vamos a tener es que las empresas, los privados, van a asumir también ese riesgo y solo van a ganar si encuentran, por poner este ejemplo, petróleo. Y otro gran tema será también el impulso de energías limpias, como la eólica, por ejemplo, ¿no? Se trata de ir hacia la competitividad, hacia la productividad y desde luego hacia la sustentabilidad. Senadora, hay otro tema que ha causado pues posturas a favor, en contra, hasta cierto punto una controversia, y es que se termina con la figura de expropiación para abrir paso a la figura de ocupación temporal, para la cual antes de llegar a esta situación habrá una serie de mecanismos de conciliación. Si nos puede detallar cómo funcionarán estos mecanismos de conciliación y qué diferencia en todo caso hay entre la ocupación temporal y la expropiación de terrenos en donde pudiera haber riqueza petrolera. Así es. Bueno, esto es parte también de la reforma constitucional que dimos y tendremos que ser absolutamente congruentes, y se trata justamente de no perjudicar a quienes tienen tierras y que puedan ser también beneficiados. Es decir, se trata de que sea un ganar-ganar. No es casual que no estamos reformando una ley.
Vamos de aprobarse los dictámenes que están previstos para este periodo extraordinario de sesiones, estaremos creando 7 nuevas leyes para dar una referencia, la de hidrocarburos, la de industria eléctrica, la de energía geotérmica, sí, la de petróleo, CFE, etcétera, ¿no? Y estaremos reformando y adicionando otras 8 normas. Entonces es un proceso integral y lo que estamos buscando es modificar las condiciones que a juicio de todos los grupos parlamentarios no son las mejores, incluida la izquierda, ¿eh? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.